El presidente estadounidense Donald Trump recibió el martes en la Casa Blanca a su par de Líbano, Joseph Aoun. Un ataque con drones ucranianos contra 2 centros logísticos dejó al menos 8 muertos en Rusia. Donald Trump alertó el jueves de presuntas graves amenazas a la integridad del sistema electoral estadounidense. Andy Burnham ya es el primer ministro de Reino Unido. Los ataques nocturnos contra Ucrania han causado la muerte de 7 personas en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos por los sismos en Venezuela supera ya los 5.000, de acuerdo con el último balance oficial divulgado el viernes. Estados Unidos impondrá nuevos aranceles del 50% a algunos productos canadienses. Jamás tiene nuevo líder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que no ha terminado con la República Islámica. Presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país que permitan a la oposición en el exilio llegar al gobierno. Estados Unidos lanzó el domingo una nueva andanada de ataques contra Irán. Y vamos a comenzar el programa en Medio Oriente. Estados Unidos e Irán continuaron lanzando fuertes ataques cruzados, dejando atrás el memorándum de entendimiento y escalando el conflicto, sobre todo después de que el Comando Central norteamericano confirmara que un ataque con misiles balísticos y drones contra una de sus bases en Jordania dejó 2 militares muertos, mientras que había uno desaparecido. De esta manera, el ataque iraní elevó a 16 el número de fallecidos estadounidenses desde el comienzo de la guerra, y también dejó 4 soldados heridos que tuvieron que ser atendidos de emergencia, aunque se comunicó que ya fueron dados de alta. Estas fueron las primeras bajas de Estados Unidos desde que se rompió el alto al fuego, y provocó una fuerte respuesta que, según el mando castrense, buscaba castigar rápidamente a la Guardia Revolucionaria, con el objetivo de degradar todavía más la capacidad de Irán de atacar el transporte comercial en el estrecho de Hormuz, por lo que apuntó contra infraestructura logística, medios marítimos, radares y depósitos de armas. No obstante, Teherán denunció que Estados Unidos había atacado infraestructura civil, como rutas, puentes, un aeropuerto, una estación de tren, una de bombeo de agua de mar y una planta desalinizadora, algo que ya había sido advertido por Trump si Irán se negaba a volver a la mesa de negociaciones. Asimismo, Teherán dijo que hasta ahora sus operaciones militares habían sido limitadas, pero que si Estados Unidos continuaba atacándolos, entrarían en una fase de ofensiva total. A su vez, Irán continuó atacando infraestructura energética y militar en los países de la región aliados de Washington, como Kuwait, Bahrein y Qatar. 2 militares estadounidenses murieron y otro está desaparecido en Jordania tras una serie de ataques con misiles y drones atribuidos a Irán, que además golpeó el sábado infraestructuras civiles en el Golfo. El Mando Central de Estados Unidos informó que los soldados fallecieron el viernes cuando las fuerzas estadounidenses y aliadas se defendían de ataques iraníes con misiles balísticos y drones. Un militar continúa desaparecido y otros 4 fueron evacuados a hospitales jordanos, según el CENTCOM, en la red X. Se trata de las primeras bajas estadounidenses desde la reanudación de las hostilidades el 7 de julio. Con estos casos, el total de militares de Estados Unidos muertos desde el inicio de la guerra en febrero asciende a 16. El viernes, un asesor del líder supremo iraní advirtió que el país podría entrar en una fase de ofensiva total si los ataques estadounidenses se prolongan más de 2 o 3 días. En paralelo, Irán atacó por segundo día consecutivo infraestructuras civiles en Kuwait. Los bombardeos dañaron gravemente una instalación petrolera, provocaron un incendio y obligaron a cerrar varias unidades de producción en la central eléctrica y una planta desalinizadora. Otra instalación similar ya había sido atacada el día anterior. El Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a 6 países de la región, condenó los ataques y los calificó como crímenes de guerra. Por su parte, Irán denunció que Estados Unidos ha atacado vías de comunicación y transporte y aseguró que destruyó por completo una estación de bombeo de agua de mar y un transformador eléctrico en una planta desalinizadora. El ejército estadounidense afirmó que durante la noche atacó en Irán instalaciones de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y medios marítimos. Y el conflicto siguió escalando, ya que Irán respondió a la destrucción de puentes y centrales eléctricas, atacando una instalación de radar y un centro de apoyo militar estadounidense en Kuwait, que a su vez denunció que habían sido dañadas instalaciones petroleras, una central eléctrica y una planta desalinizadora. Además, la Guardia Revolucionaria se atribuyó un ataque contra un centro de datos de inteligencia y una base aérea en Bahrein, donde se habían concentrado cazas norteamericanos, al tiempo que Arabia Saudita también instó a la población cercana a bases norteamericanas a buscar refugio.
Este cuerpo de élite advirtió que, teniendo en cuenta que no existía una institución internacional que impidiera la brutalidad del ejército estadounidense, no tenían otra opción que atacarlos de la misma manera. Previamente, el Ministerio de Salud de Irán confirmó que en las últimas 3 semanas hubo 50 muertos y más de 500 heridos, mientras que también se denunció un bombardeo contra la central nuclear en construcción de Darkovin. Y aunque el Organismo Internacional de la Energía Atómica confirmó el ataque, aclaró que la instalación estaba lejos de estar terminada y no tenía material nuclear, por lo que no había riesgo de fuga radiactiva. Por su parte, Israel comunicó que había interceptado un misil que se dirigía a Jordania, aunque muy cerca de su frontera. Y el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que si Irán llegaba a lanzar misiles contra su territorio, iban a responder con toda su fuerza, sin ninguna dependencia o restricción. Y agregó que si Estados Unidos cambiaba su postura y dejaba de priorizar las negociaciones de paz, estaban preparados para entrar de lleno en el conflicto. Estados Unidos lanzó el domingo una nueva andanada de ataques contra Irán, después de confirmar la muerte de 2 militares, las primeras bajas desde que se retomaron las hostilidades con la República Islámica. Los bombardeos alcanzaron instalaciones militares iraníes y posiciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, según el mando central CENTCOM. Medios iraníes reportaron impactos en Sirik, puerto ubicado frente al estrecho de Hormuz, así como en zonas cercanas a Jajiabad, en la provincia sureña de Hormozgan. Entre los blancos también figura la central nuclear de construcción de Darkovin, en el suroeste del país. En paralelo, la tensión se extendió a la región. Kuwait y Bahrein informaron de ataques iraníes el domingo, mientras sonaban sirenas en Amán, capital jordana. En Kuwait, autoridades señalaron que una central eléctrica y una planta desalinizadora fueron alcanzadas, provocando incendios en algunas instalaciones. En Bahrein, sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, el mando militar indicó que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron varios ataques. El ejército israelí aseguró que un misil dirigido a Jordania, cerca de la ciudad israelí de Eilat, fue interceptado por fuerzas israelíes y jordanas. Hemos declarado que si Irán lanza misiles contra Israel, los atacaremos con toda nuestra fuerza, sin dependencia, sin condiciones y sin restricciones de ningún tipo. Si Estados Unidos cambia su política, algo que también podría suceder, estamos preparados tanto para acciones defensivas como ofensivas. Jordania afirmó que derribó 3 misiles iraníes y que un cuarto cayó en una zona desértica. Irán, por su parte, aseguró haber atacado bases militares utilizadas por fuerzas estadounidenses. Tras la revelación de las muertes de soldados de Estados Unidos en Jordania, se informó que otro había perdido la vida en Irak al tratar de detonar un dron de forma controlada. Pero más allá de esto, el Pentágono se vio envuelto en un escándalo al revelarse que ocultó el número de bajas, comunicando que había alrededor de 400 militares heridos cuando serían miles, lo que el Departamento de Guerra justificó por una cuestión de seguridad operacional. Y mientras Estados Unidos e Irán se disputan el estrecho de Hormuz, se advierte que el conflicto amenaza con extenderse todavía más, dado que el aumento de las operaciones de los hutíes de Yemen es visto como un intento de Irán de cerrar también el estrecho de Bab al-Mandeb, aislando el Mar Rojo, lo que, sumado al cierre de Hormuz, podría ser un golpe muy importante para la economía mundial, al apuntar contra el comercio energético, reduciendo el suministro mundial de petróleo en un 7%. Y esta posibilidad fue confirmada por los hutíes, que advirtieron que el precio del crudo se dispararía hasta los $200 por barril, al tiempo que acusaron a Estados Unidos de alentar a Arabia Saudita para retomar los ataques en su contra, después de que se bombardeara el aeropuerto internacional de Saná. Los hutíes respondieron atacando el aeropuerto de Abha, al sur de Arabia Saudita, y comunicaron que llevarían a cabo un bloqueo marítimo contra Riad, cerrándoles el estrecho de Bab al-Mandeb. Por lo pronto, la Guardia Revolucionaria advirtió que si les negaban la posibilidad de exportar energía, se asegurarían de que ninguno de los estados de la región pudiera hacerlo. El pasado viernes, en la plaza de Al-Sadin de Saná, capital de Yemen, los rebeldes hutíes que controlan parte del país con la ayuda de Irán quieren enviar un mensaje a Arabia Saudita, a la que acusan de haber bombardeado el aeropuerto de Saná unos días antes. De hecho, el lunes 13 de julio, el gobierno yemení, reconocido por la comunidad internacional y respaldado por Arabia Saudita, afirmó haber atacado el aeropuerto. El motivo aducido, impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba a una delegación hutí que se dirigía a Teherán para asistir al funeral del antiguo líder supremo Ali Khamenei.
Desde hace más de 10 años, cualquier aeronave que penetre el espacio aéreo yemení debe obtener una autorización previa de la coalición liderada por Riad. Y durante todo este tiempo, la compañía aérea de los Guardianes de la Revolución, Mahan Air, no había podido hacer aterrizar ningún avión en Yemen. Los hutíes responden disparando contra el aeropuerto de Abha, en el sur de Arabia Saudita, y prometen no quedarse ahí. La nueva escalada tuvo lugar este lunes. El portavoz de las Fuerzas Armadas hutíes anuncia un bloqueo marítimo contra la nación del Golfo. Las Fuerzas Armadas yemeníes anuncian una prohibición de navegación marítima para el enemigo saudí criminal, de acuerdo con el principio de ojo por ojo, con efecto inmediato desde el momento en que se haga pública esta declaración. En el contexto de la guerra en Gaza, los hutíes ya habían atacado el tráfico marítimo en el Golfo de Adén y en el Mar Rojo, vía de acceso a Europa a través del Canal de Suez. La perturbación en el estrecho de Bab el-Mandeb podría suponer un nuevo frente en un conflicto que ya ha sacudido de forma duradera el comercio mundial. Tras el anuncio de los hutíes sobre el bloqueo a Arabia Saudita, Donald Trump advirtió que si lo llevaran a cabo, se ocuparía de ellos. Y aclaró que la guerra no había terminado, ya que si se detuvieran ahora, Irán tardaría poco más de 20 años en reconstruir sus instalaciones y no podían permitir que lo hiciera. Además, comunicó que buscarían atacar un complejo nuclear subterráneo cerca de Natanz. Y a pesar de las advertencias de los servicios de inteligencia sobre el traslado de centrifugadoras a esa instalación, cree que la República Islámica carece del material necesario para enriquecer uranio. Trump descartó retomar las negociaciones en el corto plazo, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio dejó la puerta abierta a las conversaciones, aunque consideró que Teherán no se las tomaba en serio. A su vez, el presidente iraní Masoud Pezeshkian finalmente anunció que se encontraban en una guerra total, aunque el ministro del Interior, Eskandar Momeni, viajó a Pakistán para reunirse con los mediadores en un intento de mantener el contacto abierto. Mientras tanto, en Estados Unidos cada vez causa más polémica el gasto del conflicto, ya que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, compareció ante el Senado y reconoció que no era de 29.000 millones de dólares, como comunicó previamente, sino de 37.500 millones, lo que generó fuertes críticas de los legisladores demócratas. Sin embargo, Hegseth adelantó que esa cifra era solo el principio y les pidió que aprobaran una solicitud de financiamiento suplementario de 67.000 millones de dólares, aunque los medios estadounidenses advierten que la cifra del Pentágono podría llegar a los 80.000 millones si se prolonga el conflicto. Tras la 10ª noche consecutiva de bombardeos en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que no ha terminado con la República Islámica. El mandatario afirmó que su próximo objetivo va a ser un complejo nuclear subterráneo conocido como Montaña Picache, cerca de Natanz, donde los servicios de inteligencia occidentales sospechan que Irán está construyendo una planta de enriquecimiento no declarada. Si nos vamos ahora mismo, le tomará a Irán 20-25 años reconstruirse y no hemos terminado todavía. La presión sobre la economía global aumenta, ya que Irán impone un cerco en el estratégico estrecho de Hormuz y el lunes sus aliados en Yemen, los rebeldes hutíes, afirmaron que quieren bloquear la navegación desde y hacia puertos de Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos en el Mar Rojo. Tras el anuncio, los precios del petróleo alcanzaron el lunes su nivel más alto desde hace un mes, y aunque el martes bajaron ligeramente, el barril de Brent sigue por encima de los $90. Trump también amenazó el martes a los hutíes y afirmó que si avanzan en el cerco se encargará de ellos. El ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, visitó Pakistán, mediador en el conflicto, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, instó a todas las partes a actuar con moderación y abstenerse de tomar medidas que pudieran desestabilizar aún más la región. En tanto, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que la guerra en Irán ya costó 37.500 millones de dólares a Estados Unidos, un aumento de casi 30% con respecto a la última estimación de 29.000 millones. Mientras tanto, Israel continúa sus operaciones militares en varios frentes, uno de los cuales es Hamas, en Gaza, que recientemente anunció la disolución del organismo de gobierno para dar paso al Comité Nacional para la Administración del Territorio, integrado por tecnócratas. Pero al mismo tiempo, la organización nombró como nuevo líder a Jalil Al-Aya, el jefe negociador de las conversaciones indirectas de alto al fuego, que sustituye al asesinado Yahya Sinwar. Al-Aya sobrevivió a un atentado israelí en Doha en el 2025, pero perdió a uno de sus hijos en el ataque.
En cuanto al Líbano, Estados Unidos se mostró optimista con respecto a las negociaciones de paz en Roma y anunció que próximamente iba a comenzar la implementación de las zonas piloto que Israel tendría que abandonar para dejarlas bajo el control del ejército libanés, mientras que trascendió que Donald Trump le había pedido a su par israelí, Benjamin Netanyahu, que retirara a sus fuerzas de Siria y el Líbano. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, le informó a su homólogo Pete Hegseth que estaban determinados a conservar todas las zonas de seguridad, incluyendo en la Franja de Gaza, porque tenían que proteger a las comunidades cercanas a la frontera de las amenazas que planteaban los yihadistas. Además, descartó la posibilidad de que sean las fuerzas estadounidenses las que operen en su lugar a lo largo de sus fronteras. Israel ya controla el 60% de Gaza y amenaza con seguir avanzando, mientras que el acuerdo marco firmado en Washington entre Israel y el gobierno libanés reconoce la necesidad de mantener zonas de amortiguación para proteger las fronteras del Estado judío. Hamas tiene nuevo líder. El movimiento islamista palestino anunció el lunes que eligió a Khalil al-Hayya, su principal negociador en las conversaciones indirectas de alto al fuego con Israel, como jefe de su buró político. Su antecesor Yahya al-Sinwar, a quien Israel acusó de ser uno de los principales artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023, fue abatido por fuerzas israelíes en Gaza un año después. Desde su muerte, Hamas ha estado dirigido por un consejo encabezado por el veterano funcionario Mohamed Darwish. Nacido en 1960, al-Hayya sobrevivió a un intento de asesinato israelí en Doha el año pasado, aunque uno de sus hijos murió en el ataque. Israel está decidido a mantener tropas en zonas de seguridad en Líbano, Siria y la Franja de Gaza. Así se lo comunicó el jueves el ministro de Defensa Israel Katz a su homólogo estadounidense Pete Hegseth, argumentando que el objetivo es proteger las fronteras de Israel y las comunidades cercanas a la frontera frente a las amenazas que plantean las fuerzas yihadistas. Esta declaración se produce luego de que Estados Unidos anunciara que las negociaciones celebradas el martes y miércoles en Roma entre Israel y Líbano habían sido positivas y que en los próximos días comenzaría la implementación de las zonas piloto de las cuales las tropas israelíes deben retirarse. Según el medio estadounidense Axios, el presidente Donald Trump pidió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu retirar las fuerzas israelíes de Siria y Líbano. En Líbano y Gaza, las tropas israelíes están presentes sobre el terreno y efectúan operaciones diarias contra los movimientos islamistas Hezbollah y Hamas. Y en medio de las negociaciones con Israel, el presidente libanés Joseph Aoun se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca para pedirle respaldo político y que presione a Israel para que complete el retiro de sus tropas de las zonas acordadas, sosteniendo que era algo fundamental para consolidar la estabilidad y que el Estado pudiera ejercer su soberanía mediante sus fuerzas de seguridad. Por su parte, Trump aseguró que Israel estaba abandonando los lugares estipulados, tras confirmarse que el ejército libanés consolidaba su despliegue en 2 de las 3 zonas piloto, aunque Beirut denunció que las tropas israelíes habían abierto fuego contra sus soldados en una de las áreas en cuestión. Además, el mandatario estadounidense destacó la excelente labor de su par libanés y dijo que iba a ayudarlo mucho, aunque no confirmó que fuera a presionar a Israel para que se retirara del Líbano. Y más tarde levantó la prohibición de vuelos directos entre ambos países que había sido impuesta por Ronald Reagan después de que un grupo islamista secuestrara un avión en 1985. Por último, Trump comunicó que no descartaba ponerse en contacto con Hezbollah si se lo pedía el gobierno libanés, con el objetivo de forzarlo a dejar las armas, que también es una de las condiciones de Israel para retirarse del Líbano. Y la organización chiita tampoco le cerró la puerta a una eventual conversación directa con la Casa Blanca, a pesar de oponerse a las que tienen lugar entre Beirut e Israel. Por su parte, el gobierno de Benjamin Netanyahu aclaró que, más allá de haber aceptado retirarse de algunos puntos, seguiría garantizando la seguridad de sus soldados y conservaría su derecho a la autodefensa, por lo que no se descartan más ataques. El presidente estadounidense Donald Trump recibió el martes en la Casa Blanca a su par de Líbano, Joseph Aoun. El presidente libanés pidió a Trump apoyo político y que se mantenga el respaldo al ejército libanés, que ha comenzado a desplegarse en zonas del sur bajo un acuerdo marco respaldado por Estados Unidos con Israel.
Como cualquier otra fuerza armada del mundo, las Fuerzas Armadas libanesas son la columna vertebral de la seguridad y la estabilidad. Necesitamos apoyarlas, mantienen al país seguro y estable. Sin las FAL todo se derrumbará, no queremos eso y creo que el presidente Trump tampoco. Por su parte, Trump afirmó que el Líbano había sido un país muy maltratado, que había sido golpeado duramente durante décadas y aseguró que Estados Unidos va a ayudarlo mucho. Luego del encuentro, el mandatario indicó que autorizaría la reanudación de los vuelos directos de aerolíneas estadounidenses al Líbano, que fueron suspendidos hace más de 40 años después del secuestro en 1985 de un avión de TWA por parte de islamistas libaneses. El primer ministro libanés Nawaf Salam celebró el anuncio y afirmó que representa una oportunidad significativa para mejorar los viajes y la conectividad entre Líbano y Estados Unidos y para apoyar la economía libanesa. La visita de Aoun se produjo mientras el ejército libanés se trasladaba a una zona del sur en virtud de un acuerdo con Israel que busca demostrar que Beirut puede extender la autoridad del Estado y desarmar al movimiento islamista Hezbollah respaldado por Irán. Israel continuó con sus ataques en la franja de Gaza y ya son más de 1.140 los muertos desde que entró en vigor el alto al fuego. Israel comunicó que había apuntado contra un vehículo civil en la ciudad de Gaza, intentando alcanzar a un terrorista de Hamás, aunque posteriormente se informó que los pasajeros eran civiles y que el ataque dejó 14 heridos. Asimismo, Israel también atacó una vivienda en la misma ciudad, asesinando a 5 personas, una pareja y sus 3 hijos. Y tras las denuncias, una vocera del ejército israelí se limitó a comunicar que estaban evaluando los resultados de las operaciones. Al tiempo que también se llevaron a cabo disparos de artillería contra las carpas donde se encuentran las personas desplazadas, llevando a 11 el número de muertos. Y los bombardeos contra la franja tienen lugar en un momento en el que la situación humanitaria sigue empeorando, ya que Israel continúa impidiendo el ingreso de la ayuda internacional en las cantidades necesarias, y hay preocupación por las altas temperaturas que alcanzan los 40 grados centígrados. Por otra parte, los colonos radicales continúan con sus ataques a los palestinos con la ayuda del ejército. El último episodio ocurrió en una aldea cercana a la localidad de Yatta, donde alrededor de 40 israelíes prendieron fuego una mezquita y varios edificios residenciales. Además, también incendiaron tierras de cultivo al sur de Naplusa, se robaron el ganado y atacaron a los residentes, mientras que esta misma semana tuvieron que enterrar a otros 2 palestinos asesinados a manos del ejército, que los mató cuando intentaban resistir a los ataques de los colonos. El lunes, un ataque israelí contra un vehículo en Ciudad de Gaza causó 14 heridos. El objetivo era un vehículo civil con personas inocentes dentro que no habían hecho nada malo. Son personas inocentes que simplemente pasaban por la calle. El ejército israelí dice que el objetivo era un miembro del grupo islamista palestino Hamás, pero este argumento parece vacío. Las autoridades de salud locales reportan que más de 1.100 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto desde el inicio de la tregua de octubre. Aunque este acuerdo disminuyó la escala ofensiva contra Gaza, aquí los operativos israelíes continúan casi a diario, al igual que un contexto de supervivencia inhumano. Hoy, en los campamentos de refugiados, las familias desplazadas se enfrentan a enfermedades y temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Mientras tanto, la inestabilidad se extiende a la Cisjordania ocupada debido a los constantes ataques armados de los colonos israelíes contra palestinos y a la expansión de los asentamientos. Los colonos, acompañados por el ejército y la policía israelíes, llegaron a las afueras del pueblo y asaltaron los corrales de ovejas de los residentes locales que poseían ovejas y ganado. Comenzaron a golpearlos y a marcar las ovejas para indicar que ahora eran suyas. Este lunes se enterraron a 2 palestinos que fueron asesinados por el ejército israelí el domingo durante enfrentamientos con colonos en esta aldea de Deir Yarir. La semana pasada, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un presupuesto de $434 millones para la construcción de 34 nuevos asentamientos. Muy bien, amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo Ar 12 para hablar de la guerra en Ucrania, del nuevo primer ministro en el Reino Unido y mucho más. No se vayan, ya volvemos.